A esperar unos 3 minutitos más. Comenzaremos a las 2:05. Muy bien, creo que ya estamos listos para comenzar. Pues bien, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy, 22 de noviembre de 2021, nos encontramos en la cuarta y última ponencia del primer ciclo de conferencias hacia una mirada integral sobre la vejez, el cual es organizado por el Laboratorio de Psicología Cognitiva del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bien, en este ciclo de conferencias nos han acompañado ponentes de diferentes áreas disciplinares que nos han compartido sus experiencias y también conocimientos sobre diferentes aspectos relacionados con la vejez, siempre a partir de una perspectiva optimista y provechosa en esta etapa del desarrollo. El día de hoy es un placer para nosotros recibir a la maestra Mariana Romero García, quien nos presentará la ponencia titulada Ejercicio físico multicomponente en el adulto mayor, una alternativa al deterioro físico. Bien, me voy a permitir leer su reseña curricular. La maestra Mariana Romero es maestra en nutrición clínica por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, promotora del programa de Escuela Saludable en Planteles Educativos del Estado de México, certificada por el Instituto Nacional de Geriatría para la aplicación de programas individuales de actividad física multicomponente para personas mayores, autora principal de un artículo publicado por el Journal of Nutritional Health and Aging y acreedora al reconocimiento a la mejor presentación oral corta en el primer Congreso Latinoamericano de Investigación en Actividad Física y Salud 2021. Bienvenida, maestra Mariana Romero. Antes de cederle la palabra, saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan y les invitamos amablemente a mantenerse atentos y atentas a la presentación, manteniendo en todo momento su micrófono cerrado. Claro, al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas que podrán formular en el chat acá en Meet,
también podrán levantar la mano para hacer sus preguntas. Ahora, las personas que se encuentran en Facebook, igualmente sus preguntas podrán ser atendidas y las pueden colocar en los comentarios. Ahora sí, le pido a la maestra Mariana, por favor, que inicie su presentación, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes a todos. Primeramente, pues agradecerles la invitación a la universidad y, bueno, a participar con ustedes en este primer ciclo de conferencias. Y, bueno, vengo a compartirles un poquito de nuestro trabajo. Cualquier duda o comentario, siéntanse con la confianza de poderlo hacer. Entonces, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ojalá me puedan confirmar cuando. Ay, Dios. ¿Listo? ¿Ahí la están viendo? No, está como en modo de edición. Ay, ya la tengo. Creo que lo mejor es compartir la pantalla completa. Sí, ¿verdad? Perfecto. Oh. ¿Ahí? Perfecto, doctora. Maestro. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, bueno, yo soy maestra de nutrición clínica por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y este proyecto fue un proyecto que hicimos en conjunto con el Departamento de Epidemiología Nutricional en el Instituto de Ciencias de la Salud que pertenece a esta universidad. Y bueno, principalmente estuvimos trabajando en ejercicio físico multicomponente en el adulto mayor, presentándola como una alternativa al deterioro físico. Ok, bueno, en sus pantallas en este momento están viendo el contenido de dicha presentación. Y bueno, empezaré por platicarles acerca de por qué decidimos trabajar o por qué el equipo decide empezar a trabajar con el adulto mayor. Como ustedes bien sabrán, el envejecimiento no es un fenómeno aislado, ni local, ni focalizado, sino que es un fenómeno que se está viviendo a nivel global y que además de una manera súbita, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, bueno, es de ahí que nace nuestra intención a empezar a trabajar con este grupo de edad y poder pues aportar algo a la sociedad, ¿no? También es importante que sepan que, bueno, evidentemente, independientemente de que cualquier tipo de actividad física o cualquier intervención de salud que busque lograr una mejora en el estado de salud de cualquier persona en cualquier etapa de la vida es importante y evidentemente va a tener grandes efectos. En el caso particular del adulto mayor, los efectos que se presentan y que se pueden presentar en la calidad de vida, la verdad es que son impresionantes y representan un efecto en su calidad pues bastante notorio, ¿no? Ahora, también es importante señalar que cuando un adulto mayor viene de una situación pues no lo más saludable posible, con hábitos a lo mejor no tan apropiados, y llegan a esta vejez, pues evidentemente esta situación de discapacidad o de dependencia pues se exacerba, ¿no? Entonces de ahí nace nuestra curiosidad por trabajar sobre todo en este tipo de situaciones de dependencia. También hablarles un poquito de por qué esta situación de dependencia o discapacidad en el adulto mayor no nada más, lejos de lo que uno puede pensar, afectará al adulto mayor per se, ¿no? Sino que también va a afectar a todo su entorno, desde impactando evidentemente la salud de este mismo, como la dinámica familiar, porque evidentemente cuando un adulto mayor deja de tener una función activa en el rol social, pues la dinámica tendrá que modificarse y algún miembro de la familia tendrá que destinar tiempo para poder llevar a cabo el cuidado de esta persona. Y evidentemente también tendrá que haber un presupuesto, ¿no? Así como ustedes lo podrán saber, en nuestro país no existe un sistema de pensiones tan bien estructurado. No todos los adultos mayores tienen
tienen la posibilidad de contar con una pensión que les permita encargarse de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, evidentemente, si este adulto mayor llega ya bastante debilitado a una edad adulta, pues habrá un costo para cuidar, evidentemente, tanto de su salud como de sus necesidades básicas. Ahora, en nuestro país existen algunos datos, sí, pero bastante generales, ¿no? Sabemos que alrededor de un 47.8% de adultos tienen o sufren algún tipo de dependencia o discapacidad. Esta cifra representa alrededor de 5.1 millones de ancianos, por lo cual, bueno, no, les decía, es algo en lo que se tiene que trabajar ya. Evidentemente, al tener datos tan generales, pues existe poca información acerca de como ya la manera más específica o condiciones más específicas que estén sufriendo los adultos mayores, y pues al no haber un diagnóstico certero o un diagnóstico apropiado, evidentemente también va a haber una carencia de programas de actividad física que vayan dirigidos específicamente a prevenir complicaciones en la vida adulta, como pueden ser dinapenia, fragilidad o sarcopenia. Ok, y bueno, para empezar a hablar acerca de cómo empezamos a dirigir la temática del proyecto, empezaré por definirles lo que es la capacidad funcional. La capacidad funcional se define como este conjunto de habilidades, ya sean físicas, mentales o sociales, que van a permitir que el adulto mayor desarrolle las actividades que el propio entorno le demande, ¿no? Y dentro de estas actividades vamos a tener dos grandes vertientes. Vamos a tener las actividades básicas de la vida diaria, en las cuales entrarán funciones, como su nombre lo dice, bastante básicas, como poder ir al baño, vestirse, bañarse, él mismo poder administrarse sus alimentos, como les decía, lo más básico posible, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener las actividades instrumentales de la vida diaria, que en donde hablamos, digamos, de situaciones un poco más de motricidad fina, que a lo mejor él tenga la capacidad de poder preparar sus alimentos, administrar medicamentos o llevar a cabo la administración del hogar, de las compras. Entonces, bueno, esas son, digamos, que las dos grandes vertientes que puede tener la capacidad funcional. En base a esto y en conocimiento de esto, se darán cuenta que vamos a llegar a dos grandes panoramas. Los adultos mayores llegarán por un lado, vamos a tener adultos mayores de iniciando 60 años, o sea, una vejez, digamos, temprana, en la cual ellos llegarán ya bastante con una salud ya bastante deteriorada, ¿no? Van a necesitar ayuda para llevar a cabo sus necesidades básicas. Son personas que a lo mejor llevan con enfermedades crónicas 10, 15, 20 años y que además son mal controladas y que evidentemente van a llegar a esta edad pues bastante deteriorados en todo sentido, ¿no? No nada más física, sino también psicológica y otro tipo de consecuencias. Y por otro lado, vamos a tener adultos mayores ya en una vejez tardía de 80 o más años que van a tener altos niveles de capacidad física y mental. Estos adultos mayores que a lo mejor a los que todos hemos tenido acceso alguna vez, que la verdad nos dejan sorprendidos, ¿no? Gente sumamente activa, que todavía es capaz de llevar a cabo todas sus necesidades y ser totalmente independientes aún en edades bastante avanzadas. Y bueno, esta situación de estos adultos mayores jóvenes, digámoslo así, van a hablarnos de una situación evidentemente de dependencia, en el que esta persona ha perdido autonomía física, psíquica o intelectual y, como les decía previamente, pues va a necesitar asistencia de alguien, ya sea personal de salud o familiares, para poder llevar a cabo su vida diaria, ¿no? En México, como les comentaba, 47.8% de los adultos mayores sufren algún tipo de dependencia y 3 de cada 10 son mujeres, 2 de cada 10 hombres, es decir, que la prevalencia es mayor en mujeres. Ahora, uno de los grandes detonantes de una situación de dependencia o discapacidad es la dinapenia. La dinapenia se conoce como la pérdida de fuerza o poder acompañado de bajo rendimiento físico asociado con la edad.
es importante señalarles que en la conceptualización de la dinapenia no viene, no se contempla la masa muscular. Es decir, únicamente es la pérdida de fuerza, como su nombre lo dice, que está asociado con la edad. Existe mucha evidencia pasada o antigua en la que se creía que, o se daba por hecho, que cuando un adulto mayor llegaba a esta etapa de depresión física en la que empieza a perder fuerza, era porque sí o sí ya había una pérdida de masa muscular. Sin embargo, evidencia reciente nos dice que eso no es del todo cierto, ¿no? Que la pérdida de fuerza muscular muchas veces puede ser antesala al desarrollo de sarcopenia y ser consecuencia de la misma. Entonces, es importante que señalemos esto porque nos da un panorama de cómo podría ser digamos que un factor mucho más sensible para poder diagnosticar un declive funcional en la vejez. Ahora, únicamente la pérdida de fuerza muscular ya es un criterio para el diagnóstico de fragilidad. Por eso les decía la importancia de poder separar estas dos situaciones y darle la importancia que se merece a la pérdida de fuerza, ¿no? También señalarles que no debe ser la masa muscular debe ser un único criterio de valoración, sino llevar a cabo todas estas evaluaciones geriátricas pertinentes para poder empezar a hablar de un síndrome de fragilidad. Ahora, de la dinapenia en específico existe poca información, por lo menos en nuestro país. En Estados Unidos se sabe, existen evidencia que nos reportan de una prevalencia del 28% en hombres y el 52% en mujeres, mientras que en México existen, les decía, pocos estudios de esta situación en específico, pero se sabe que las mujeres de 60 a 80 años hay una prevalencia del 33% y a medida que incrementa la edad, en mujeres de mayores de 80 años, esta se incrementa en un 41%. Entonces, bueno, sabemos entonces que es una situación que va empeorando a medida que avanza la edad, ¿no? Y bueno, ¿qué existe en cuanto a intervenciones de actividad física en adultos mayores? Okay, lo primero será describirles que la práctica de programas de actividad física para todos los grupos de edad, pero sobre todo en estos grupos de edad que son mucho más vulnerables, deberán ser sí o sí una actividad física que sea bien regulada y además bien dirigida, ¿no? No nada más recomendar sí o sí actividad física de cualquier tipo, sino que tiene que haber una estructura. Nosotros como personal de salud tenemos que actualizarnos y saber qué tipo de actividad física se recomienda, sobre todo para este grupo de edad. Ahora, existen evidencia que nos habla de que los programas de ejercicio multicomponente, ¿qué quiere decir multicomponente? Que incluye ejercicios de resistencia, flexibilidad, equilibrio y fuerza, muestran resultados muy superiores a entrenamientos aislados. Entonces, les decía, este tipo de actividad física bien estructurada, bien establecida para el grupo de edad será un detonante del avance que pueda tener en su capacidad física el paciente, ¿no? Y bueno, este tipo de ejercicio multicomponente ha sido probado en situaciones bastante específicas. Se ha probado en nonagenarios, en países como España, personas de entre 91 y 96 años, y se ha visto cómo existe o cómo se logra una mejora en fuerza, potencia, velocidad, equilibrio y masa muscular, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los adultos mayores llegan a esta vejez tardía ya con muchas restricciones físicas y saber que realmente no debería de ser así, ¿no? Cuando es un programa bien establecido, no debería de presentarse ningún problema. Y también se ha probado en situaciones específicas, en pacientes con hospitalizaciones agudas, y también se ha visto en este tipo de estudios cómo se logra revertir el deterioro funcional asociado a esta misma hospitalización. Entonces, bueno, plantearles un poco el panorama de cómo este tipo de programas se han llevado a cabo en situaciones críticas. Y bueno,
Un programa de ejercicios de este tipo multicomponente es conocido, con el que nosotros trabajamos, se llama ViviFrame, es un programa creado por un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, y ha sido en ese país un referente nacional y también un referente internacional de intervención tanto comunitaria como hospitalaria. Ahora, ¿cuál es la gran propuesta que nos presenta ViviFrame? Bueno, la gran diferencia a otro tipo de programas es que ellos hacen la clasificación de los pacientes en base a pasaportes, que no es nada más que diferentes tipos de actividad física. Pero esta clasificación la va a hacer en términos de función del paciente al que se llevará a cabo la intervención. Es decir, nosotros podemos tener a dos adultos mayores de la misma edad, o sea, no sé, 65 años, en dos diferentes pasaportes o dos diferentes programas de actividad física totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque este programa se les proporcionará en base a unas pruebas de capacidad física o de capacidad funcional, y en base a esta clasificación que ellos obtengan, al puntaje que ellos obtengan, se les proporcionará la actividad física adecuada para el nivel de funcionalidad al que él podrá accesar, ¿no? Entonces, no nos basaremos para nada en la edad, sino en la funcionalidad del paciente. Y bueno, lo que busca ViviFrame es aumentar el conocimiento del personal de salud sobre una prescripción de ejercicio físico que permita lograr la autonomía del adulto mayor. Ahora, ¿cómo lo hicimos nosotros? Ok, iniciamos con una selección de nuestros adultos mayores en base a nuestros criterios de inclusión. Nosotros solo trabajamos o únicamente trabajamos con mujeres, entonces, bueno, hicimos esta primera clasificación en base a edad, sexo, la fuerza de agarre, que es con la que nosotros podemos clasificar o diagnosticar la dinapenia, la presión arterial, glucosa en ayuno y, evidentemente, su disposición a asistir. Debido a que toda la intervención la llevamos a cabo de manera presencial. La evaluación basal, en la que hicimos todas estas pruebas de composición corporal, como talla, peso, IMC, porcentaje de masa magra, masa grasa y agua corporal total. Estas evaluaciones las hicimos por medio de InBody, con bioimpedancia eléctrica. Después hicimos esta valoración funcional, que es esto que les digo que nos permite, esta batería de pruebas físicas que nos permite clasificar a los adultos mayores. Y esta prueba o esta batería de pruebas incluía pruebas de equilibrio, velocidad de marcha y un riesgo de caídas, ¿no? En base a, como les decía, el puntaje obtenido, se hacía esta selección de pasaportes o programas de ejercicio que se diferencia uno del otro en, como les decía, todos, digamos, van enfocados a la misma vertiente, es decir, el día lunes todos trabajarían con resistencia en piernas, ¿no? Pero se diferenciaban uno del otro del número de series, el número de repeticiones, el peso que el adulto mayor tenía, con el que tenía que trabajar, e inclusive en las situaciones más complicadas, también en la posición en la que se llevara a cabo el ejercicio. Y bueno, por último, la intervención. La intervención constó de 12 semanas, con un mínimo de asistencia de 3 veces por semana, y cada sesión duraba de 45 a 60 minutos. Importante recalcarles que todo el equipo que estuvo trabajando con los adultos mayores fuimos certificados por el Instituto Nacional de Geriatría para la promoción de este tipo de programas. Ahora, en base a este tipo de clasificaciones que les decía, en sus pantallas pueden ver como el pasaporte que le proporcionábamos a los adultos mayores y, bueno, cómo quedó nuestra clasificación. Nosotros trabajamos en 2 centros gerontológicos, en la ciudad de Pachuca y en la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y como pueden ustedes notar, nuestro grosso de población se enfocó en los últimos 3 pasaportes, ¿no? El tipo A era la persona, digamos, con la peor expectativa funcional, que era la persona con discapacidad, y así iban avanzando. El tipo B era una persona con fragilidad, el tipo B plus era una persona con fragilidad, pero que además tenía riesgo de caídas, el tipo C una persona con prefragilidad,
el tipo C+, prefragilidad y riesgo de caídas, y el tipo D era una persona que, bueno, por definición se hacía llamar robusta, pero era una persona, digamos, con la mejor expectativa funcional dentro de las clasificaciones. Como ustedes pueden notar, les decía, nos enfocamos nuestra población, se cargó mucho a estas últimas tres clasificaciones, que eran los adultos mayores, digamos, con mejor esperanza. Sin embargo, trabajamos con todos, ¿no? Pero se cargó a estas situaciones, y digo, es evidente que al nosotros llevar a cabo este proyecto en centros gerontológicos integrales, pues es evidente que los adultos mayores eran personas pues activas, ¿no? Seguramente si hubiéramos llevado este proyecto a casas hogar o a asilos, a lo mejor la situación o el panorama hubiera pintado otra cosa totalmente, con personas muchísimo más sedentarias, pero bueno, en nuestro caso trabajamos con personas mucho más activas. Bueno, en sus pantallas en este momento pueden ver el diagrama de selección de nuestra muestra y el seguimiento de nuestra intervención. Nosotros iniciamos, como les decía, con 117 sujetos con diagnóstico de dinapenia dentro de los dos centros gerontológicos. De estos, 51 no cumplieron con todos nuestros criterios de inclusión, y restaron 66. De estos 66, 5 tuvieron que declinar su participación por incapacidad para asistir de manera continua al centro gerontológico. El rechazo a abandonar otras actividades que ellos ya llevaran dentro del centro, porque era algo que era para nosotros una condición importante, o porque evidentemente pues, no mostraron algún interés. De estos 66 hicimos una asignación no aleatoria a 2 tratamientos. Por un lado tuvimos el grupo control, que eran los adultos mayores que siguieron con el entrenamiento físico que ellos ya recibían dentro del centro gerontológico, que podía ser yoga, algo que ellos llaman como cardio dance o tai chi. Y por otro lado, el grupo intervención, que era el grupo que fue sometido al entrenamiento Vivifree. De este grupo, durante la intervención, 4 fueron eliminados debido a que no completaron el mínimo de asistencia requerida, terminando o finalizando con un grupo de intervención de 29 adultos. Y el grupo control tuvimos 5 eliminados, 2 por problemas de salud ajenos al programa y 3 porque ya no los pudimos localizar para llevar a cabo las evaluaciones continuas. Y bueno, terminamos o finalizamos este grupo con 23 pacientes. Ok, en sus pantallas en este momento podemos ver los resultados de nuestra intervención. Retratar cómo a nuestra evaluación inicial no encontramos diferencias significativas en ninguna de nuestras evaluaciones, lo que quiere decir que iniciamos con grupos bastante equitativos. Y bueno, podemos ver cómo para la evaluación intermedia ya encontramos diferencias significativas tanto en fuerza como en velocidad de marcha, levantarse de la silla. Otra evaluación de marcha que hacíamos, la primera la hacíamos en base a el tiempo, y la segunda era la distancia por segundo que él recorría, y una prueba que se conoce como prueba de Lázaro, que era la Time Up and Go, que es una prueba que también aplicamos. Se puede ver, les decía, cómo ya se encuentran diferencias significativas en cada uno de estos tests, pero bueno, no nada más mostrarles que hubo diferencias, sino la verdad es que para nosotros fue muy grato ver la diferencia y de verdad el impacto que tenían, ¿no? Podemos ver cómo el grupo control no nada más no mejoró, sino que el grupo control empeoró. Es decir, se puede ver cómo su fuerza disminuyó, cómo cada una de las pruebas las desarrolló en un mayor tiempo, y cómo les decía esta prueba que evaluamos la distancia por segundo, cómo ellos disminuyeron la distancia que recorrían por segundo, y cómo el grupo intervención mejoró en gran medida, ¿no? Sobre todo para esta evaluación intermedia, los cambios son mucho más drásticos. Cómo ellos mejoraron en fuerza, mejoraron en tiempo de cada una de las pruebas, cómo avanzaban más metros por segundo, era la verdad es que bastante imponente verlo. Y este mismo patrón se mantuvo para la evaluación final. Sin embargo, bueno, aunque se perdió un poco la velocidad de
de mejora. Como les decía, la evaluación intermedia la hicimos a las 6 semanas, la evaluación final a las 12, y aunque disminuyó la velocidad, la verdad es que se siguió presentando una mejora en fuerza, mejores tiempos en cada una de sus pruebas, mejores distancias recorridas por segundo, y bueno, evidentemente para este punto también existieron diferencias significativas en cada una de las pruebas. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, la única prueba en la que no se mostró diferencia significativa en ningún momento fue en el equilibrio. Y nosotros analizando nuestros datos, la verdad es que creemos poder asociarlo con, yo les platicaba que nosotros trabajamos en centros gerontológicos, ¿no? Y si ustedes pueden ver, es el tipo de actividad física o entrenamiento físico que ellos realizaban dentro de los centros estaba el tai chi y el yoga, que son ejercicios que se caracterizan por específicamente trabajar mucho con el equilibrio de los adultos mayores. Entonces, digamos que creemos poder asociar mucho ese sentido con ese resultado con esa característica de los centros gerontológicos, y también platicarles que el puntaje máximo para esta prueba era 4, entonces ustedes para la evaluación inicial pueden ver cómo ellos iniciaron bastante altos y por eso podemos asociarlo. Y bueno, en cuanto al riesgo de caídas, ustedes pueden ver en sus pantallas como para la evaluación basal, el grupo control inició casi mitad y mitad de su población, 52.4% con un riesgo de caídas positivo. Y cómo este fue incrementando, ¿no? Lo mismo que les platicaba en la diapositiva pasada, no nada más no mejoraron y se mantuvieron, sino que empeoraron. Mayor, casi un 10% de su población aumentó en un riesgo de caída, y el panorama totalmente contrario a cómo el grupo de intervención, que estaba o iniciaba de manera basal con un peor porcentaje de su población con un riesgo de caídas positivo, cómo disminuyó para la evaluación intermedia casi a la mitad de su población, y cómo finalizó únicamente con un 12.5% con un riesgo de caídas positivo. Para este momento ya se encontraba una diferencia significativa en esta característica. Y en cuanto a nivel funcional, en sus pantallas pueden ver, les decía yo, esta situación que se llamaba, digamos, o se clasificaba como capacidad funcional o nivel funcional robusto, era, digamos, el mejor panorama, y sus pantallas lo pueden ver señalado en este momento, como el grupo control inició, les decía, inclusive mucho mejor que el grupo intervención, y cómo este fue disminuyendo, como este grupo a medida que pasaron las semanas fue disminuyendo el grupo con un nivel funcional, y como cosa contraria a lo que pasó en el grupo de intervención, lo mismo, peor panorama a las evaluaciones basales, y como al finalizar casi el 100% de su población pertenecía a un nivel funcional robusto, ¿no? Y bueno, para este momento también las diferencias ya se mostraban significativas. Y bueno, como puntos a discutir, les decía esto y lo recalqué creo que durante toda la presentación, la prescripción de ejercicio en adultos mayores no nada más es un agente de mejora, sino un agente preventivo para el declive funcional, de ahí la gran importancia de trabajarlo en un buen momento, a una buena edad, y evitar el deterioro físico, ¿no? Lo que les platicaba al principio, la verdad es que para nosotros fue bastante gratificante ver cómo en la calidad de vida, o sea, nosotros al finalizar que hacíamos estas reuniones con todo el personal que estuvimos trabajando en los centros, la verdad es que el podernos darnos cuenta que no nada más eran números, no nada más era lo que nosotros estábamos viendo en resultados, sino el ver cómo las mujeres dejaban de utilizar el bastón, o me decían, es que a mí ya siento que me alenta, en lugar de ayudarme me alenta porque ya no lo necesito, o la capacidad que ellos tenían para poderse parar por ellos mismos o levantar ellos mismos de la silla, la verdad es que era impresionante. Y una de las características de este programa era que mientras ellos digamos, si ellos iniciaban de una peor manera, la mejora era todavía
mayor. Entonces, la verdad es que ver a estas personas que iniciaban como súper mal y cómo mejoraban y cómo sus mismos familiares acudían con nosotros y nos decían, es que se está viendo la diferencia muchísimo, ¿qué están haciendo? Pues la verdad es que para nosotros fue sumamente gratificante. Ahora, también, como les comentaba, estamos totalmente conscientes de que la población con la que trabajamos no es la más vulnerable. Seguramente en sus casas habrá mujeres u hombres que estén en una situación mucho más complicada, pero bueno, para nosotros evidentemente era mucho más accesible poder trabajar con ellos, sobre todo porque lo hacemos de manera presencial en estos centros y bueno, también recalcar la importancia de programas que también sean, y una de las grandes características de BeBeFrame es que sea un autocuidado, ¿no? Que sea una actividad física que sí nosotros la hicimos presencial, evidentemente por logística, pero la verdad es que el programa está diseñado para que ellos lo lleven a cabo solos, para que se les proporcionen estos primeros días de capacitación, se les otorgue el pasaporte y ellos lo puedan llevar a cabo en su casa. La verdad es que lo que se utiliza son aditamentos sumamente sencillos que además nos dan como la versión, digamos, para el hogar. No todos tenían que ser, digamos, que insumos de ejercicio como tal y bueno, también recalcar que este tipo de situación es un reto fundamental en la salud pública de nuestro país y del mundo. Y bueno, como consideraciones finales, recalcarles también mucho que la verdad, alguien de ustedes que busque trabajar con adultos mayores, la verdad es que para nosotros fue una de las grandes dificultades, pero también una de los grandes aprendizajes. Nosotros estamos conformados por el grupo o el departamento de nutrición clínica dentro de la universidad, pero la verdad es que nos tuvimos que acercar sí o sí al departamento de psicología, porque la verdad es que nosotros sabíamos que era una población vulnerable, pero el darte cuenta cómo inclusive la manera de dirigirlos, de hablarles, de hacer las preguntas en las evaluaciones, cómo todo eso podía detonar alguna situación de tristeza o de enojo en los adultos mayores. La verdad es que para nosotros fue como así, o algo que nos sorprendía muchísimo y como tuvimos que readaptarnos y buscar pues la ayuda adecuada, ¿no? Para que alguien nos pudiera orientar dentro de cómo relacionarnos con esta población en específico. Y bueno, les decía, el impacto de estos programas de actividad física será muy superior a otros grupos de edad y también hablarles y platicarles un poquito de cómo esta población cuenta con características muy particulares, sobre todo de dependencia, de lealtad y de compromiso. ¿Por qué se los digo? Porque cuando nosotros iniciamos dentro de los centros gerontológicos, la verdad es que para nosotros fue muy difícil porque ellos no querían dejar de primer manera no querían dejar los ejercicios que ya realizaban porque eran ejercicios que habían estado realizando por años, ¿no? Pero muchas veces dentro de estos centros no había una estructura. Muchas veces el instructor de la actividad física era alguien que pues decía yo me ofrezco, pero sin ninguna preparación, ¿no? Entonces, pero para ellos ya eran pues sus compañeros, su maestro, su amigo. Entonces para nosotros al principio fue muy difícil convencerlos, hablarles de pues lo que ellos, de los beneficios de este tipo de intervenciones para su salud. Y bueno, fue todo un rollo, pero la verdad es que cuando lo logramos, cuando ellos mismos vieron cómo estaba la repercusión en su salud, cómo estaban mejorando, la verdad es que el compromiso en este grupo de edad, en estos pacientes en específico, era abismal. O sea, personas súper comprometidas. Había veces que nosotros, unas lluvias tremendas que decíamos, nadie va a llegar, y todos llegaban y nos decían, no, es que nosotros ya no vamos a faltar, porque no, es que nos está ayudando muchísimo. Entonces, la verdad es que también, como tiene, les decía, este lado muy vulnerable y de mucha preparación, también estas características impresionantes de la población en general. Y bueno, compartirle con ustedes nuestro producto. Logramos publicar nuestro proyecto en el Journal of Nutritional Health and Aging. Ojalá pueda compartirles el link si es que ustedes lo quisieran para que pudieran leer todo nuestro documento. Y bueno, nada más compartirles un poquito de nuestra galería.
las referencias. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda. Sí, muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y además valiosa, por supuesto. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Claro. Janine Rodiles, ¿gustas participar? Liz, felicidades por su presentación y también por lo excelente de los resultados. Es muy esperanzador, Mariana. Sí. Yo nada más quería una pequeña pregunta cuando dicen que eligieron solamente mujeres, o sea, sus criterios de inclusión y exclusión, ¿por qué no eligieron también población masculina? Gracias. Ok, la verdad es que fue meramente logístico. Dentro de los centros gerontológicos, más del 80-90% de la población son mujeres. Es raro que los hombres, sí hay, claro, y son de verdad muy comprometidos, pero es mucha más la población femenina la que pertenecía a los centros. Entonces, para nosotros ya era una variación importante que pues, logísticamente era mucho mejor elegir únicamente mujeres. Muchísimas gracias, maestra. Comparado con otros artículos, Mariana, ¿podrían decir que podría ser un sesgo de que solo fueron mujeres? Pues, digo, claramente sí, tal vez nosotros podíamos, a lo mejor si hubiéramos podido, de hecho, por ejemplo, le platico, para nosotros era muy importante terminar nuestra intervención antes de las fechas decembrinas, porque para nosotros ya iba a ser ahí, ¿no? Un sesgo muy importante que ellos se fueran a las posadas, que su alimentación cambiara por completo, Navidad como tal. Entonces, para nosotros fue como entrar de lleno porque si no, no íbamos a poder terminar. Sí, la verdad es que para nosotros, por ejemplo, sí teníamos la visión de poder hacerlo después con población masculina, pero literal nosotros acabamos en diciembre y en marzo se nos vino la pandemia y ya no nos permitió regresar a los centros gerontológicos porque, como ustedes saben, fue lo primero que cerró, por lo menos en nuestro estado, fue lo primero que ya no ni siquiera, o sea, de hecho los resultados se los tuvimos que presentar ya de manera digital a los como tal, al Instituto del Adulto Mayor en nuestro estado. Entonces sí, claramente pudiéramos verlo de esa manera, pero ya la verdad es que fue como con lo que pudimos trabajar en el momento. Janine le agradece por su respuesta, muchísimas gracias. Compañero Mariano. Bueno, muy buenas tardes. Mariana, felicitarla porque el trabajo con este tipo de población, no solamente de pronto a nivel de su país, es fácil, ¿verdad? Creo que a nivel de todo el mundo se está evocando el trabajo con este tipo de población, sobre todo por el deterioro que se presenta en algunos países más rápido que otros, precisamente por esos factores que usted acaba de mencionar, relacionados con los comportamientos sedentarios, relacionados con el tema que tiene que ver con la inactividad física y otros componentes asociados, ¿verdad? Pero yo le quería preguntar algo. En relación a este tipo de trabajos en población adulto mayor, acá por Colombia le llamamos adulto mayor, hay también unos centros, acá se le llama centros de vida, ¿sí? Si bien es cierto que hay estos programas a nivel gubernamental, hay mucha información suelta, inclusive desde los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, se habla mucho de 30 minutos de actividad física, se habla que la alimentación tiene que ser balanceada y por ahí otros factores. Pero dentro de los componentes de la aptitud física, ¿verdad? De pronto, desde su experiencia, cuál es el más determinante? La fuerza, la resistencia, porque a veces se piensa que solamente, por ejemplo, para esa población con el caminar es suficiente, ¿verdad? Entonces, ese es como un parámetro que hay a nivel mundial. Sin embargo, se ha demostrado que aspectos, por ejemplo, como la fuerza, ¿verdad?
lógicamente dosificada, bien trabajada, pues pueden mejorar mucho estos componentes. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál sería, por ejemplo, una estrategia para los que intervenimos en población de este tipo en diferentes países para mejorar mucho más este tipo de actividades con esta población? Perfecto. Creo que desde nuestro parecer y sí trabajando y como lo llevamos a cabo, para nosotros el darnos cuenta que cuando nosotros llegábamos con mancuernas, con insumos de peso y que ellos se asustaban muchísimo porque nos decían, no, ¿cómo creo? O sea, claro, o sea, para ellos era como, nosotros no podemos hacer ese tipo de ejercicio y decirles, no, o sea, no creen que nos lo estamos sacando de la manga, esto es evidencia, esto hay resultados, esto está apropiado para ustedes, planteárselos, que le perdieran el miedo, porque al principio nos pasó que nos decían, no, pues es que siento dolor al otro día. Bueno, era evidente, ¿no? Mientras no tuviera algún tipo de complicación no había ningún problema, pero el quitarles ese miedo a los adultos mayores de que ellos no son incapaces de realizar ejercicio de fuerza sería un detonante sumamente importante para la mejora de su actividad física, porque cuando ellos le perdieron el miedo y se daban cuenta que podían, la verdad es que hacían todas las repeticiones que les pedíamos, todas las series, y la mejora se vio. Evidentemente, nosotros trabajamos, o nuestro target era trabajar con la fuerza, y para nosotros fue abismal ver cómo ellos, literal eso, le perdieron el miedo a trabajar con la fuerza, y creo que para mí sería el parámetro más importante de los adultos mayores. Muchas gracias. Y muchas gracias, maestra. Doctor Javier. Gracias. Hay una pregunta en el chat, si quieres leerla antes. Sí, Regina García Tavera pregunta, ¿cuál es la mejor actividad física para una persona que nunca ha hecho ejercicio? A ver, evidentemente tendríamos que revisar la situación en específico del adulto mayor, pero de hecho lo que nos presenta Vivi Frey es, y va mucho de la mano con lo que nos comentaban en la pregunta pasada, no nada más, y muchas veces sí es cierto, se cree como actividad física, ¿no? Y es lo que trabaja el programa como tal. Por eso les decía, tratar de fomentar la buena prescripción de ejercicio físico, porque nosotros nos enfrentamos a llegar a los centros gerontológicos y ver cómo nos decían, sí, o sea, les decíamos, ¿qué tipo de actividad física hacen? Ah, pues hay un manual, pero el manual arrumbado, era como un manual que había hecho un pasante y que entonces había buscado ejercicios, los había copiado, pegado y había armado un manual de ejercicios para los adultos mayores, pero ¿cómo no, no? ¿Cómo debería de ser un ejercicio multicomponente dirigido a flexibilidad, equilibrio, todo en complemento debería de trabajarse? La verdad es que la mayoría de los ejercicios con los que nosotros trabajamos o que están dentro del programa es eso, es incluir hacer caminata, pero también ligas, pero también peso, ¿no? Entonces creo que eso debería de ser lo más apropiado. Tal vez sí iniciemos con pocas repeticiones, pero que sea un conjunto de todos los tipos de componentes físicos. Muchísimas gracias. Doctor Javier. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Pues un tema que a mí me apasiona mucho. Yo llevo varios años trabajando en este ámbito, desde la psicología deportiva. Hemos estado trabajando estos temas y tengo como 200 preguntas, pero voy a tratar de reducirlas para que demos espacio a otros compañeros y compañeras que quieren preguntar. La primera es la selección del instrumento para la evaluación de las pruebas de capacidad física y funcional, que fue el SPPB. ¿Hay alguna razón por la que este instrumento tiene que ser así para la determinación del pasaporte, o se pueden utilizar otras pruebas, por ejemplo el Senior Fitness Test o algún otro tipo de instrumento? El programa como tal ya nos define qué tipo de pruebas se deben de hacer. Entonces, evidentemente, de hecho, en otras pláticas que he tenido me decían, ay, pero ¿ustedes por qué decidieron? No, nosotros no decidimos, nosotros llevamos a cabo ya como tal el programa, pero al ser certificados, evidentemente, se nos menciona que deben de hacerse esas pruebas, porque pues fueron para las que nosotros fuimos capacitados y ahora sí que entrenados. ¿Y qué opinas del uso, por ejemplo, del Senior Fitness Test? En esto la verdad es que
a nosotros también sí nos lo presentaron, lo trabajamos, lo llevamos a cabo, nos pareció una muy buena opción. De hecho, nosotros fuimos capacitados también con pero bueno, como les decía, de manera logística, pues teníamos que hacer el EVA, hacerlo con el otro, pero sí es una muy buena también herramienta. Mi segunda pregunta, gracias, porque nosotros generalmente utilizamos el sinofinestés en los estudios que nosotros hacemos, que por ahí tenemos pendiente el análisis de unos datos también con adultos mayores y su relación con ciertos indicadores, porque tenemos más indicadores, tenemos indicadores de movilidad, de fuerza, de resistencia, de velocidad, que nos permiten de diferentes áreas del cuerpo. Entonces creo que eso también es interesante en términos de funcionalidad de las personas adultas mayores. La otra pregunta que tengo es evaluaciones de dos tipos, que entiendo un poco también las razones por los objetivos del proyecto, pero más bien en perspectiva cómo podríamos verlo esto, tal vez a futuro, una réplica del proyecto o un seguimiento del mismo. Evaluaciones del estatus cognitivo de los participantes y del estatus motivacional de los participantes, que creo que es importante. Mencionas pues algunos elementos motivacionales que cambiaron después, o incluso que pueden ser predictores en realidad de la adherencia y por lo tanto del éxito del programa, ¿no? Claro. Que creo que es importante controlarlos en este tipo de estudios, porque hablamos de población que a veces, que cuando se comprometen, pero también cuando están seguros de no hacerlo, no lo hacen. Claro. Y esa es la población que nos mete más en conflicto cuando hablamos de políticas públicas en salud para esta población en específico. Pero bueno, ¿qué opinas de integrar estos elementos? Y no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, tal vez al margen del proyecto, de evaluaciones del estatus cognitivo y del estatus motivacional de los participantes. Sí, de hecho, no recuerdo ahorita el nombre del instrumento. Tuvimos al nosotros enfrentarnos con, al hacer estas primeras entrevistas de datos generales y ver cómo... les decía en la presentación, había preguntas que detonaban inclusive el llanto de algún paciente porque no las sabíamos realizar, y cómo nos tuvimos que acercar al personal de psicología. Tuvimos, de hecho, la intención de empezar a trabajar con motivación y de meterlo dentro de nuestras, de nuestras evaluaciones, pero nos decían también, no, es que es un rollo totalmente diferente. O sea, si se van a ir por un tema del componente físico, esto es otro. De hecho, tuvimos como 3 capacitaciones y al final dijimos, no, o sea, es descomplicarnos la vida, ya no nos da el tiempo, porque les decía, teníamos que terminar antes de diciembre, pero sí fue algo que queríamos, sobre todo por eso, por el grupo etario. O sea, que decíamos, es que sería impresionante también poder medir esto en ellos. Okay. ¿Y tienen perspectivas, que es la última pregunta, ya si después me queda espacio te hago otra, pero tienen perspectiva de dar seguimiento o de instaurar un programa de este tipo de forma permanente, ya sea dentro de su unidad académica, dentro del centro que tienen o dentro de los centros de día? Sí, de hecho, el Instituto del Adulto Mayor, como les decía, evidentemente la pandemia nos retrasó en todo, pero ellos, los adultos mayores, se fueron con su pasaporte y se fueron practicando el programa. Entonces, el último acercamiento que tuvimos con el instituto nos decían de la posibilidad de poder evaluar ahora cómo ellos lo llevaron, de este programa, cómo lo llevaron en sus casas en la pandemia, si se siguió manteniendo, cómo ingresan de nuevo a los centros gerontológicos. Y la verdad es que sí, para nosotros sería muy, muy apasionante trabajar todavía el post de la intervención. Implementar, incluso tal vez generalizarlo, ¿no? Bueno, si está por ahí esa posibilidad, nosotros por allí nos anotamos para colaborar con ustedes, evidentemente, y bueno, estos espacios también nos sirven para generar colaboraciones, ¿no? Sí, claro. Que es un interés particular que tenemos. Muchísimas gracias, Mariana. Dejo el espacio al doctor Gerardo, que quiere por ahí preguntar. Ya si me queda espacio te hago otra pregunta después. Sí. Ya, después lo consultamos. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Doctor Gerardo. Sí, gracias, Lisandra, Javier. Pues bueno, primeramente felicidades a la maestra Mariana, muy interesante su investigación y la presentación que nos trae. Una disculpa, yo estoy en mi trabajo y de pronto tuve algunas distracciones. No escuché bien, maestra, sobre los criterios de inclusión y exclusión, y por eso me disculpo de antemano, porque algo que me estaba saltando en este momento, y quizá fue porque me distraje y no lo escuché,
es acerca de qué tan íntegra estaba física y mentalmente su población. Es decir, pues si entre los criterios de exclusión estuvo que no tuvieran algún tipo de enfermedad cardiovascular, si no fueran hipertensos, es decir, que se cuidaran esas variables, puesto que también la propuesta que ustedes traen, supongo debería de tener esos cuidados, ¿no? De que los participantes o las participantes en este caso, pues no tuvieran algún tipo de dificultad física, ¿no? Sí, claro. De hecho, al principio nosotros platicábamos todo el grupo de trabajo y nos decían, ay, sí, es que pues, en un mundo idóneo encontraríamos a puros adultos mayores activos y sin enfermedades, pero la realidad es que no lo vamos a encontrar. Y sí, el programa como tal sí permite la inclusión de adultos con diabetes, hipertensión. Sin embargo, hay características o situaciones muy específicas. Evidentemente, podían sí tener diabetes, pero no descompensaciones importantes en los últimos meses. Podían ser hipertensos, pero también controlados. Entonces, todos los días les hacíamos una evaluación, digamos, rápida. También teníamos mucho ayuda dentro de los centros gerontológicos, hay personal médico, entonces ellos nos hacían este monitoreo continuo también para saber que todos estuvieran, digamos, en una situación óptima, aunque tuvieran enfermedades, pero bien controladas, y si no hubiera ningún problema, no lo podían hacer sin problema. La única situación que sí por logística les decía era que no podían tener marcapasos o alguna placa metálica en el cuerpo, porque como lo hacíamos con InBody, entonces ahí había entonces no podíamos, era lo único que era como para exclusión, o que no pudieran cumplir con los tres días a la semana que tenían que llevarlo a cabo. De acuerdo, gracias. Es decir, entonces se les tomó la presión, la glucosa, todo eso, ¿no? Hacíamos este monitoreo continuo y la verdad es que eso también nos ayudaba a que ellos se motivaran a ir, porque muchas veces son pacientes que viven solos y entonces no hacen este monitoreo. Entonces, cuando ellos sabían que se los estábamos haciendo, también eso nos ayudaba mucho a cumplir con sus asistencias. De acuerdo, gracias, maestra. Y ya nada más por último, contaba también, o no sé, cuando ustedes registraban los datos de los participantes, que ellas declararan que de antemano hacían alguna actividad física, considerando que eso pues facilitaba más, ¿no? La disposición. Sí recuerdo que comentó que, bueno, esta anécdota, ¿no? Que pues sabían que sí había esa área, pero pues estaba como ahí olvidado, ¿no? Pero digo, pienso que hay muchas participantes o personas de tercera edad que pues acostumbran a algún calentamiento, algo por el estilo diario, ¿no? Y a lo mejor eso, pues ya podría considerarse como valorarse como una cierta disposición, en este caso, a entrar en este programa, ¿no? Sí, la verdad es que toda la población de los centros gerontológicos, les decía, son personas muy activas. Entonces, todos, porque es lo que se hace en los centros gerontológicos, promover la actividad física. Entonces, todos participaban ya en este tipo que les decía, era cardio dance, o lo que ellos llaman como cardio dance, tai chi o yoga. Todos iban, no con la misma digamos que con la misma disciplina, a lo mejor no todos iban todos los días. Lo único que sí les pedíamos, o que era un criterio de selección, era que ellos no hubieran tomado otro tipo de actividad física en los al que se ofrecía dentro de los centros gerontológicos 6 meses antes a nuestra intervención. Si era la que se llevaba a cabo, bueno, lo hacíamos como un general y ya era lo único que se solicitaba. De acuerdo, pues muchas gracias y nuevamente felicidades. Maestra, una disculpa, no puedo, mi cámara no sirve, pero acá los estoy escuchando. Sí, gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en Facebook de la doctora Adela. Le felicita a la maestra Mariana por su trabajo y pregunta si tiene alguna experiencia si se tiene alguna experiencia con este programa en personas con deterioro cognitivo. Les decía, en nuestro país, la verdad es que, como les decía, en el Instituto Nacional de Geriatría, de hecho, nosotros fuimos la primera generación de personal capacitado para promoverlo dentro del país. Ya había habido pruebas pilotos en hospitales o clínicas privadas,
pero no había habido intervenciones comunitarias, digámoslo así. Entonces, en nuestro país no. En España sé yo que sí había, pero no recuerdo en este momento con exactitud los resultados, pero sí había habido, porque allá hay mucha más evidencia en programa español, sí había habido ya algún tipo de intervención con personas de sexo. Ok, muchísimas gracias. Yo me preguntaba, y así para dar un poquito de espacio a Carla Mata, un momentito nada más, rapidito. Se escuchó, por ejemplo, como reporte de los participantes, mejoras, no sé, con estas personas que probablemente tenían enfermedades cardiovasculares. Sí, de hecho, bueno, no fue nuestro target como les decía, en la presentación, entonces, pues, por hacerlo un poquito más dinámico, pero sí tuvimos mejoras en presión arterial y en niveles de glucosa. Entonces, ahí, por ejemplo, sí lo tuvimos para la semana 6, fue súper visible, y para la semana 12, y era algo que yo platicaba mucho con el equipo del doctor Santiago, que le decía, es que ahí fue como que de repente mejoró mucho y luego ya no, y me decía el doctor, es que mira, aunque no hubiéramos llegado a Navidad, ya diciembre nos juega muy en contra, porque en diciembre cambia mucho la dinámica de los centros, hacían muchas reuniones, entonces me decía, es que ahí ya sería como un sesgo muy importante que las evaluaciones, esta última evaluación la hicimos en este mes, que es muy festivo, y que entonces ya la alimentación cambia por completo, los horarios de ellos para alimentarse cambian por completo. Entonces, pues sí no lo presentamos como nuestro objetivo principal, pero sí lo tuvimos. Ok, muchísimas gracias. Compañera Carla Mata. Hola, maestra Mariana, felicidades por su ponencia. Mi pregunta es un poco más personal. Justo cuando estabas comentando todos esos beneficios, pues yo estaba buscándolos, ¿no? Porque estoy estoy preocupada un poco por mi abue, y entonces tú nos platicabas de todas las bondades que tiene este método. Empecé a buscarlo y encuentro, por ejemplo, una app. No sé si has tenido como conocimiento, de hecho veo y puedo hacer la prueba que tú nos mencionas de equilibrio, luego vienen los pasaportes, luego viene justo por cada uno de los pacientes, le llaman ahí, cómo puede ir como las actividades que se pueden ir desarrollando a partir de cada uno de los sujetos de acuerdo a sus calificaciones. ¿Tú podrías llegar a sugerir o a recomendar este tipo de apps, o sí tendría que ser pues personal capacitado y con toda esta formación que tú mencionas? No, la verdad es que les decía, el programa está muy diseñado, sí, para que personal de salud lo prescriba, ¿no? Pero la realidad es que está sumamente diseñado para que ellos, los adultos mayores, lo lleven a cabo en su casa. Cuando nosotros nos capacitamos en el Instituto Nacional de Geriatría, éramos, no sé si 12, 13 personas, y de ellos la mitad eran adultos mayores, y nos decían, es que a nosotros nos ha platicado las bondades del programa, ya hemos tenido como este acercamiento, y no venimos como nosotros, para intentar llevarlo a cabo, para trabajar con él. Yo lo quiero, o sea, nos decían, yo lo quiero para mí, o sea, yo lo quiero llevar a cabo para mí, porque ya leí un montón y pues quiero evitar el deterioro. Yo y mi esposo, y me acuerdo perfecto de esta pareja de adultos que decían, nosotros queremos venir a aprender para nosotros. Y sí, nosotros no la utilizamos porque al hacerlo en la app lo puedes como subir a la nube, entonces yo podría tener acceso a todos los participantes, pero evidentemente nosotros necesitábamos hacer el llenado nosotros para hacer el correcto, ¿no? Pero sí, está diseñada para que ellos mismos, de hecho hay una partecita en la que ellos se clasifican como con caritas, qué tan difícil se les puede hacer o no, entonces ahí también ves qué tan... como lo que platicaba, motivacionalmente, cómo van mejorando a lo largo de la intervención como tal. Entonces, sí, está diseñado totalmente. Además, bueno, nosotros al ser centros gerontológicos, digamos, no eran personas con altos recursos, entonces no queríamos como que, ¿no? Hacer la diferencia de quién sí tenía la app y quién no lo hacía, entonces por eso nosotros se los imprimíamos, les llevábamos ya como tal para que ellos literal lo marcaran con un lápiz, pero sí, está súper diseñado para llevarlo a cabo en casa. Gracias, Mariana. Entonces sí lo podríamos llevar a cabo desde la app con nuestras personas adultas mayores en casa. Sí, y de hecho viene súper descrito cómo tiene que hacer la posición, la repetición, el nivel, todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor Javier, si quiere puede aprovechar. No, ya no quiero alargarlo más, pero bueno, ya después me pondré en contacto con ustedes, Mariana, pues para discutir posibles colaboraciones y un poco más sobre el proceso que se lleva a cabo. Y que si podríamos dar nuevamente el nombre del programa, si podemos escribirlo en el chat. Sí, claro, aquí lo escribo, es Vivi Frey, pero ahorita lo escribo aquí. Y bueno, nuevamente muchas gracias, maestra. Yo creo que estamos cerrando con broche de oro este ciclo de conferencias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por su tiempo y la disposición de escuchar nuestros resultados. Okay. Pues bueno, yo creo que si no hay más preguntas, me gustaría mostrarle, bueno, hacer entrega de la constancia de su participación. Pues bien, el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, a través del Laboratorio de Psicología Cognitiva, otorga el presente reconocimiento a la maestra Mariana Romero García por su participación como ponente con la conferencia Ejercicio Físico Multicomponente en el Adulto Mayor, una alternativa al deterioro físico, en el marco del primer ciclo de conferencias virtuales hacia una mirada integral sobre la vejez, impartida el día 22 de noviembre de 2021. Firma el director de nuestro centro de investigación, el doctor Juan Carlos González González, y el doctor Javier Sánchez López, quien es responsable del área de psicología cognitiva igualmente de nuestro centro. Muchas gracias a ustedes por permitirme el espacio. Al contrario, le agradecemos nosotros. Y bueno, doctor Javier, si gusta darle cierre a nuestro ciclo. Pues bueno, muchas gracias, Mariana, por la participación nuevamente. Muchas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado a lo largo de estas 4 conferencias que creo que han sido muy ilustrativas y muy enriquecedoras para una mejor comprensión del fenómeno de la vejez, ¿no? Esto vinculado a otras actividades que hemos realizado, como la Jornada de la Tolerancia y la Diversidad, nos han permitido ampliar nuestro panorama acerca de las posibilidades y capacidades que tenemos para desenvolvernos en diferentes ámbitos y específicamente el de la vejez, que es el que compete a este espacio. Tuvimos la oportunidad de tener 4 charlas 4 conferencias a partir de agosto y hasta el día de hoy, en la que cerramos con broche de oro nuestro ciclo de conferencias, el primer ciclo de conferencias hacia una visión integral sobre la vejez, y esperamos el siguiente año tener la oportunidad de continuar con este ciclo de conferencias, si sobrevivimos a tanto evento que nos encanta estar haciendo por aquí en el laboratorio, pero pues les invitamos a que se mantengan atentos sobre las diferentes actividades que estamos realizando en el Centro de Investigaciones, específicamente en el Laboratorio de Psicología Cognitiva, y pues quienes nos están siguiendo desde Cuernavaca, desde el estado de Morelos, pues decirles que tenemos proyectos de investigación que están encaminados precisamente a una mejor comprensión del envejecimiento y a brindar alternativas para una mayor salud y la prevención de posibles enfermedades, entre ellas el deterioro cognitivo en esta etapa. Entonces, manténganse atentos, contáctenos por ahí si tienen interés en participar y en seguir de cerca las investigaciones que estamos llevando a cabo. Quiero agradecer a las autoridades del centro que respaldan esta iniciativa, la dirección del centro, el doctor Juan Carlos González González, pero sobre todo quiero agradecer a la licenciada Lisandra Barrios, a la maestra Carla Mata y al maestro Isidoro Astudillo, que fueron quienes aventaron la organización de este ciclo de conferencias y creo que de la mejor manera. Entonces también un aplauso y un reconocimiento a ellas y a él por la iniciativa y por todo el trabajo. Y sin más, pues entonces podemos dar por cerrado este ciclo. Todavía no terminan las clases, pero ya por parte de los seminarios permanentes que tenemos aquí podemos dar por terminado todo esto y desearles unas felices fiestas. Traten de mantener el nivel de actividad física y una adecuada alimentación durante este periodo y nos vemos el siguiente año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les recordamos a los miembros del laboratorio que se queden, por favor.